Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos cómo vivir la armonía. Hola a todos los buscadores, a aquellos que siempre están queriendo crecer. En este podcast vamos a trabajar, vamos a ver cómo sería vivir una paternidad armónica. Ustedes saben que la armonía para nosotros es un factor fundamental para acompañarnos día a día, para ayudar a otros y para crecer. Y cada una de las funciones que tenemos pueden ayudarnos a vivir de una manera más armónica. Entre ellas, por supuesto que las fundamentales. Una de esas fundamentales es la paternidad. Y en este mes, en el Día del Padre, vamos a tratar de profundizar un poquito en esto como para ver cómo el ser humano puede hacer que esto también sea una vivencia armónica. Saben que la paternidad, nosotros eso lo compartimos con los animales y allí se vive de una manera reproductiva, digamos. Tanto el animal como el ser humano lo vive como una continuidad en la especie. En el caso de los animales, les basta con acompañarlo hasta el momento donde se sienten o viven que ya se independizan de los padres y entonces el animal reproduce de nuevo el mecanismo como para que la especie continúe. En cambio, en el ser humano se dan otros factores que no es solamente el hecho de la reproducción. ¿Cómo podríamos verlo en el ser humano? ¿No? Lo podríamos considerar como alimentos, como que hay ciertos alimentos. Y hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno es lo corporal. En lo corporal, en realidad el ser humano es el ser más dependiente de la naturaleza en el momento de nacer. Tanto es así que no podría vivir si no estuviera la mamá que puede acompañarlo y seguir alimentándolo porque el ser humano en ese momento todavía no se desarrolló plenamente. Necesita varios años todavía para seguir desarrollando sobre todo el sistema nervioso. Pero, como los animales, en lo corporal, nosotros vivimos la protección, vivimos la necesidad de alimentos y la necesidad de compañía. En esto, digamos, compartimos de una manera parecida, pero el ser humano creció y dejó de ser automático esto eh, para incorporar toda una cultura dentro de la vivencia corporal. La segunda vivencia es lo emocional. Acá ya nos empezamos a diferenciar mucho de los animales. En realidad somos los seres más sintientes de la naturaleza. Esto es muy interesante porque nos lleva a ponernos en los zapatos del otro. Cuando nosotros vemos que otro está viviendo una situación de crisis, de dificultad, normalmente hacemos como un traslado y ese problema lo pongo en mí y me digo, ah, mira, esto yo también podría estar viviendo. Y en ese caso, en ese ponerme en los zapatos del otro, hay un enriquecimiento emocional porque de eso yo puedo aprender. Nosotros, una de las funciones más importantes para el ser humano es aprender. Y el papá, una de las cosas que tiene que lograr es que el hijo haga todo el aprendizaje posible. ¿Qué pasa con lo emocional también? Dijimos, ponerse en los zapatos del otro. Otra cosa es que uno se da cuenta de lo que pasa en el corazón del otro. Uno puede darse cuenta qué es lo que el otro siente, qué es lo que el otro anhela y empezar a decidir y crear un vínculo de acuerdo a esa necesidad. Puedo darme cuenta cuáles son las heridas, puedo darme cuenta cuál es el pasado en esa persona
y que cómo puedo hacer para que esa persona pueda superar esas dificultades. Y de alguna manera yo soy uno con esa persona, porque eso es parte de la vivencia de lo emocional. Dejo de estar totalmente separado. Siento que con esa persona estamos trabajando algo en común, sobre todo cuando esa persona está involucrada en la vida mía. Otro aspecto de lo emocional es tener una comunicación activa. Saben que en la comunicación entre el padre y el hijo hay una ida y una vuelta, ¿no? Normalmente el papá es como que se pone por encima y solamente le parece que está observando al hijo, pero hay una ida y una vuelta allí porque el papá tiene la observación, está con todo el sentido de la protección y el hijo también tiene la observación, pero con todo el sentido de aprender. Está aprendiendo. De cada cosa que ve del papá hay un aprendizaje. Entonces, esa posibilidad que tiene el padre de poder transmitirle al hijo una vivencia práctica, concreta, diaria, cotidiana, hace que su maestría esté, digamos, a full, porque en todo momento, de alguna manera, está siendo maestro de ese hijo. Y otro aspecto dentro de lo emocional es que el papá le ayuda a vencer las emociones. Nosotros, como seres humanos, nos encontramos con las emociones y esto es una ventaja, pero también es una dificultad. Muchas emociones a nosotros nos pueden bloquear, ¿no? Por ejemplo, el miedo, la culpa, la vergüenza. Y muchas veces a nivel personal no sabemos cómo resolverlo. Bueno, el vínculo entre papá e hijo en eso es muy rico, porque nos puede ayudar a que el hijo en poco tiempo pueda resolver esas cosas que le llevaría muchísimo tiempo por sí solo, ¿no? En ese encuentro papá e hijo, ese alimento de donde el hijo puede estar creciendo, es extraordinario. Dijimos dos, dijimos lo corporal, dijimos lo emocional y vamos al tercer elemento que tiene el ser humano en la paternidad y que es lo amoroso. Saben que somos los seres con más potencial en la naturaleza. Cuando nosotros podemos descubrir nuestros valores, podemos elegir qué anhelos poder cultivar, en eso estamos siendo creadores de nuestro propio universo. Eso es extraordinario. Y cuando eso el padre se lo puede transmitir al hijo, allí es donde realmente se realiza la paternidad del ser humano. ¿Y qué implica eso? Eso implica, por un lado, comprensión. Saben que muchas veces la palabra comprensión eh, cuesta transmitirla porque va más allá del entender. No, no es entender, vendría a ser lo básico de la comprensión. Pero después de que yo puedo entender, puedo tener una comunicación con esa persona en lo más íntimo de ella. Y entonces, al vivirlo así, me doy cuenta qué es lo que siente, qué es lo que sufre, qué es lo que goza. Y podemos trabajar juntos para poder hacer eso. Necesitamos de que nuestro corazón esté unido al corazón del otro y a eso es lo que llamamos comprensión. Digamos que es mucho más abarcativa que el hecho de conocer solamente. En segundo lugar, dentro de lo amoroso, es el saber acompañar, el cuidar al hijo, pero también el soltarlo. Las dos cosas suceden al mismo tiempo. En cada etapa de la vida tenemos que ir soltándolo. Cuando aprende a caminar, tenemos que ir a acompañarlo, sostenerlo hasta que pueda caminar y saber soltarlo en el momento que ya puede caminar por sí mismo, aunque al principio puede haber algunos golpecitos. Y después, con el correr del tiempo, también soltarlo hacia su independencia total. Todo eso hace que el sentido de familia sea muy importante,
porque normalmente sobre todo en la adolescencia, los chicos se vuelven rebeldes y quieren independizarse de un momento para otro. Pero resulta que como padres nosotros sabemos que todavía no tienen las alas suficientemente fuertes como para independizarse totalmente. Y entonces saber acompañarlo y saber soltarlo también allí. Eso también nos lleva a tener una vivencia de una amistad. Es una amistad cargada de responsabilidad y de una situación amorosa, de cercanía, y donde le acompañamos al hijo para que él pueda hacer todos los pasos y que después él también pueda desarrollar una paternidad, que no necesariamente tiene que ser biológica, porque esa es otra diferencia. En los animales solamente pueden ser padres biológicos, en cambio el ser humano puede ser padre en lo cotidiano, de su propia obra, puede ser padre de un libro, puede ser padre de de su elección, de lo que él eligió realizar en la vida. Entonces, la paternidad no es solamente en lo biológico. Y otro aspecto que nos da cuando vivimos esto de lo amoroso en el ser humano es la apertura hacia la sabiduría. Y la sabiduría no es solo acumular datos, no es solamente voy sumando datos, porque uno puede sumar muchos datos y ser una inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial en realidad no puede tener sabiduría. La sabiduría es, podríamos decir, un alimento vivo que tiene la posibilidad de que el papá puede darle a los hijos. Y eso sucede en un ahora y va de corazón a corazón, no pasa por el intelecto, pasa por otro lugar distinto. Y entonces el hijo puede empezar a vivir las cosas desde un lugar que nosotros le podemos llamar intuición. Esa conexión con la intuición hace que la transmisión de los valores y de la independencia del hijo no tenga parangón a nivel animal, solamente se da a nivel humano. Saben que uno podría dar muchos ejemplos de cómo el papá puede participar con los hijos, ¿no? Porque en realidad como eso se va haciendo en lo cotidiano, pero el hecho de que el papá se moje las manos, digamos, acompañándolo al hijo en el baño, en el cambiarlo, en su estudio, en sus preocupaciones, que para el hijo puede ser un gran problema y el padre puede vivirlo como algo momentáneo, particular y donde lo puede ayudar, ese impregnarse con el hijo es extraordinario para poder ayudarlo. Así como eso, tratemos de ser creativos en encontrar oportunidades para compartir. Si hay un problema, ¿por qué no puedo ir y animarme a compartirlo con mi hijo y ayudarlo a que pueda resolverlo? ¿No? Si yo puedo crear situaciones familiares o situaciones de grupo donde podemos ir a un campamento, podemos ir a pescar, podemos hacer actividades donde realmente estamos compartiendo la vida misma, sería buenísimo que como padre vayamos impregnando todas esas decisiones y esos valores en cosas cotidianas. Así como esto, quiero que cada uno de los padres tenga la creatividad suficiente para encontrarse con su hijo, porque eso es algo original, propio de cada familia y de cada vínculo. No es igual con el primer hijo que con el segundo que con el tercero. No es igual con un varón que con una mujer, ¿no? Entonces, ese hecho hace que nosotros podamos ir viviendo de una manera original cada uno de estos vínculos. Bien, si me acompañaste hasta acá, muchísimas gracias. Quiero que vos también puedas reconocer tu vivencia con tu papá y si eres padre, quiero que puedas cultivar
un vínculo amoroso con tu hijo. Seguinos en las redes. Nosotros tenemos distintas redes donde podés encontrarnos como Sistema Sabio y me encantaría que me des tu like y nos vemos en el próximo podcast.